El número de preguntas, el tiempo y los campos se reducirían en las pruebas de ser bachiller. En enero del año 2020 se conocerán estos cambios. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y ya nos acompaña el secretario técnico de Juventudes, Elías Tenorio. Vamos a dialogar sobre los cambios en las pruebas ser bachiller y también sobre la reducción del presupuesto a las universidades y escuelas politécnicas. Bienvenido, secretario. Bueno, el presidente hace algunas semanas hizo observaciones sobre estas pruebas ser bachiller, lo catalogó de discriminatorio, hizo estas observaciones considerando que excluía también a los jóvenes para poder acceder a la educación superior. En base a esto, ustedes plantean cambios. ¿En qué consisten? Bienvenido. Gracias, buenas noches. De hecho, estábamos trabajando desde hace algún tiempo para hacer estos cambios. Recuerdo que tuvimos un foro nacional de juventudes, se discutieron sobre estos temas como parte del acuerdo nacional y uno de esos compromisos era revisar el examen ser bachiller. Y tal vez no solo por lo que significa para el ingreso al sistema de educación superior, porque hay que hablar de otros parámetros que tienen que ver con los cupos en el sistema de educación, sino por la presión que ejerce a los jóvenes cuando empieza todo este proceso de poder dar el examen para sacar la mejor nota e ingresar al sistema de educación superior. Hemos visto casos a nivel mundial como el caso chino o las pruebas estandarizadas en Estados Unidos que genera ese tipo de conflictos, y en el Ecuador ha venido pasando esas preocupaciones que tienen los jóvenes. En segundo lugar, es evidente que desde que hay esta prueba, el ser bachiller, siempre se le echó la culpa al gobierno de que es el responsable de que los jóvenes no puedan ingresar al sistema de educación superior. Más allá de todos los parámetros que tenemos que discutir sobre si existen o no cupos en el sistema de educación. Es un sistema criticado. Es un sistema criticado, pero a la final debe haber un examen de admisión al sistema de educación. ¿Cuáles eran esas fallas que se criticaban? Bueno, en primer lugar, tal vez se reduce esa valoración del promedio del colegio que tenían los chicos. Es decir, todo el esfuerzo, la ponderación, todo el esfuerzo que tenían los jóvenes durante 6 años de colegio probablemente no se tomaba en cuenta. Actualmente la ponderación es 15% del promedio escolar, es decir, y el 85% del examen. Es decir, ¿y qué variación considera usted que debería haber ahora? En primer lugar, más allá de fortalecer el sistema educativo, es muy importante. Eso le iba a decir, bueno, para un poco hablar sobre este tema que me parece importante, y es una pregunta que el otro día estaba por realizarla con la ministra de Educación. ¿Por qué estamos haciendo un poco lo contrario? Es decir, ¿no deberíamos mejorar justamente el sistema educativo, la calidad de la educación, para que los chicos que salen de los colegios puedan pasar la prueba y no más bien hacer lo que estamos haciendo ahorita, que es lo contrario? Estamos adaptando la prueba a la capacidad de los chicos. Tiene que ver con 2 preceptos. Primero, el de equidad. A ver, un joven de, por ejemplo, una población rural, que tiene que dar este examen como tal, con el nivel de educación que puede existir en ese lugar, no va a tener las mismas condiciones que un joven de la ciudad para dar el examen y ubicarse en las mejores condiciones para acceder al sistema de educación superior. Pero en segundo lugar, tiene que ver mucho con el tiempo también. A ver, yo no quiero decir que queremos hacer transformaciones de un rato para el otro, pero muchas personas lo que piden es que estas transformaciones se vean al primer año. Es decir, al primer año nosotros podamos decir que la educación ha mejorado en su totalidad, y por eso los jóvenes van a tener mejores condiciones. Usted sabe que el sistema de educación, además de la revisión del pensus como tal, el pensus educativo, merece ser visto con muchísima responsabilidad para que esos cambios afecten en el futuro. Lo estamos haciendo poco a poco. Fíjese, recientemente tuvimos una reunión con el vicepresidente Sonnenhösner y la ministra Kremer, justamente para hablar sobre la educación en valores y el aporte que nos puede dar la Fundación Escolas, que es una fundación creada por el Papa Francisco cuando no era Papa, cuando era el Cardenal Bergoglio, y lo que busca es fortalecer el acceso a la educación en valores, que es uno de los tantos temas que la ciudadanía nos exige como gobierno para fortalecer el sistema de educación. Claro que es importante. Sin embargo, el interés en este momento es que este examen tenga una valoración importante, sobre todo del resultado del pensus educativo. Es decir, en este momento estamos ponderando el 15% del esfuerzo de 6 años, cuando debería ponderarse un poco más.
El sistema de educación superior, todos los sistemas a nivel mundial merecen un examen de evaluación, por supuesto. Pero ahí justamente lo que le decía antes, es el esfuerzo de 6 años, pero ¿en base a qué educación? Porque lo importante aquí es que la educación sea la adecuada para que no solamente los estudiantes estén listos y capacitados para entrar en una universidad aquí en nuestro país, sino además para ser buenos profesionales y poder desarrollarse no solo aquí, sino también en el exterior. Y hay unos parámetros que hay que discutir, por ejemplo, orientación vocacional. ¿Cuán importante es la orientación vocacional en el sistema de educación superior? Entonces, cuando recibimos del gobierno, recibimos un sistema de educación que no tenía orientación vocacional, sino que el mismo gobierno decidía a través del examen qué debería estudiar cada persona. Y la universidad y la de ubicación. Universidad y todo eso. Entonces, nosotros entendemos que hacer cambios de la noche a la mañana son complejos. Sin embargo, este es un primer paso para completar con un esfuerzo que vamos a hacer con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior para fortalecer la orientación vocacional de los jóvenes. Es importante que los jóvenes sepan hacia dónde tienen que caminar y construir su proyecto de vida. Porque de lo contrario, si no tienes proyecto de vida, por supuesto que no vas a tener algo que te enamore de tu vida como tal, y por supuesto tenemos todos estos círculos que se van conectando, consumo de drogas, violencia y otros elementos que los ecuatorianos hemos vivido. Se elimina la aptitud abstracta. ¿En cómo consistía toda esta evaluación o valoración de la aptitud abstracta? Bueno, tal vez hay, hemos visto sobre todo en la gran mayoría de jóvenes como tal que aplican al ser bachiller, hay condiciones que tal vez no son tan necesarias al momento de dar un examen de estas características. Y lo digo porque no se olviden que eliminamos las especializaciones. No eliminamos como gobierno, como país eliminamos las especializaciones en el sistema de educación secundaria como tal. Entonces todos siguen el bachillerato general único, tal vez con algunos énfasis como tal. Las pruebas no colocan en este momento esa situación, ese esfuerzo que el joven ha hecho, sino que lo que está colocando en la prueba es como estos elementos abstractos generales como tal. Razonamiento numérico, por ejemplo. Es muy importante el razonamiento numérico para ciertas carreras. Pero no para todas. Abogado no creo que tal vez va a saber contar, digamos, algunos elementos, pero no sé si es tan específico como para otras carreras como tal. Entonces, ¿qué se propone para eso? Ahí lo que estamos haciendo, primero, es el compromiso del gobierno a fortalecer el sistema de educación. No hay otra cosa, que es lo que estamos conversando, fortalecer la orientación vocacional como tal, y por supuesto lo más importante es que los jóvenes también sepan hacia dónde pueden ir a estudiar y qué carreras pueden estudiar. Tenemos que sincerarnos como país y saber que no todos pueden ser abogados. Es evidente, porque no hay los cupos para entrar al sistema de educación. Pero también, ¿qué queremos evitar? La deserción en el sistema de educación superior. Porque en este momento ustedes han visto, entran y... ¿Qué nivel de deserción tenemos ahora? Siento que, bueno, según las posiciones y las encuestas hay un 45% de deserción. Y sobre esto justamente... Pero esto es histórico, ¿no? O sea, ustedes debieron haber pasado en sus facultades que entraban 50 personas de estudiar esa materia y terminaban graduados entre 5 personas. Y bueno, ahí influyen muchos factores. Entre esos, y sobre todo ahora con el examen ser bachiller, por ejemplo, la movilidad social. Es decir, al joven que le designan una carrera en la universidad, o un joven de Macas que le designan estudiar en la Universidad de Manabí, por ejemplo. Y hay esas complicaciones. Y eso hay que valorar también, los recursos para poder subsistir en una provincia distinta a la que es originario. Entonces, para eso es muy importante que la valoración, cuando el presidente anuncia este cambio del ser bachiller, no solo es la prueba, es todos estos elementos que le permitan al joven no solo acceder al sistema de educación superior, sino permanecer en el sistema de educación superior. Y recuerdo casos, y qué bien que lo toca, que hay personas que postulaban para ciertas carreras, las que son más apetecidas, digámoslo así, medicina, derecho, y bueno, era de una provincia X y le tocó muy al norte del país, y esta persona no podía subsistir. Sí, si estuvieran las condiciones, probablemente sí, pero evidentemente hay condiciones ya más dramáticas que no permiten que esa persona pueda estudiar en ese lugar y hace que regresen al hogar como tal. O que no estudien. Y además hay diferencias sustanciales con las propuestas, por ejemplo, de ciertos actores políticos y ya precandidatos electorales. Nosotros no estamos planteando la eliminación del examen. Porque se necesita un examen de admisión y se necesita, por supuesto, evaluar las capacidades de los jóvenes. Por eso teníamos antes el examen de grado y ahora tenemos el examen ser bachiller. Lo que estamos cambiando es la ponderación para que el esfuerzo que el joven tiene en el periodo
lectivo de los 6 últimos años se ha considerado siempre y cuando no se afecte la excelencia de calidad, porque eso es sumamente importante. Y vuelvo a repetir, nosotros no necesitamos en este momento no estudiantes que obviamente lleguen a calentar los puestos, sino gente que realmente quiera salir adelante y que estén preparados. Yo sigo opinando y me mantengo en lo que le dije inicialmente. Creo que necesitamos trabajar mucho en la calidad de la educación que le damos a nuestros jóvenes estudiantes en las escuelas, en los colegios, para que salgan preparados y ojalá y todos pudieran pasar esta prueba, ser bachiller sin ningún inconveniente como los que tenemos ahora. No es lo uno ni lo otro, y en eso estamos caminando, evidentemente. Por ejemplo, hay condiciones que los jóvenes también tienen que ser estudiadas, presentadas y potenciadas. Por ejemplo, las capacidades para conseguir empleo, las capacidades de empleabilidad, las capacidades de autoempleo, del emprendimiento, del saber trabajar bajo presión, que son cosas que tal vez el sistema educativo tradicionalmente no las ha estado viendo. Por eso es muy importante el esfuerzo que estamos haciendo como gobierno, porque este es, no quiero decir el lanzamiento, pero este es el disparo que necesitábamos para comenzar a hacer todas estas reformas estructurales y dejarle al país, a través del gobierno del presidente Lenín Moreno, un sistema de educación más equitativo. En el 2019 se ofertaron 311,000 personas solicitaron un cupo para acceder a la universidad y el sistema público ofertó 178,000, es decir, 4 de cada 10 jóvenes, personas que decidieron postular a la universidad no pudieron hacerlo. ¿Cómo cambiar esta cifra y decir en un momento, aunque suene a utopía, pero que se logre que todos tengan acceso a la educación como un derecho constitucional que tenemos todos? Bueno, también hay carreras que, por ejemplo, recibieron muy bajas postulaciones y esas carreras evidentemente en muchos casos no se pudieron abrir. A lo que voy es que el sistema de educación tiene que comenzar a trabajar en qué es lo que necesita el Ecuador, en los temas productivos, en los temas sociales, en los temas políticos, en los temas culturales, y comenzar a adaptar el sistema de educación para eso, para fortalecer de que los chicos que salen del colegio y van a la universidad se inserten en el sistema económico y productivo del país. Por eso la educación técnica y tecnológica tal vez tiene mejor empleabilidad, casos de empleabilidad de sus jóvenes cuando salen del sistema de educación. ¿Por qué razón? Porque están adaptando sus condiciones para lo que necesita el país. Yo recientemente, si me permite decir un caso, por ejemplo, conversaba con el rector del Instituto Tecnológico Bolivariano en la ciudad de Guayaquil. Yo le decía, ¿cuál es tu tasa de empleabilidad de los estudiantes? De 10, 9 están trabajando. ¿Por qué razón? Porque él está ofertando carreras, o el instituto está ofertando carreras que el país está necesitando en este momento. Entonces hay que adaptar también los sistemas de educación. Y eso no solo lo debe hacer tal vez el gobierno, sino que también tiene que ser la iniciativa del sistema de educación superior y las universidades. Es decir, fue acertada la decisión de que también se reconozcan como tercer nivel los de institutos superiores. No solo acertada, y lo digo como miembro del gobierno, pero creo que la ciudadanía lo que tal vez estaba haciendo en su momento era mirar de menos este tipo de carreras. Pues son carreras que las personas que lo estudian tienen recursos de $500, $600 a la semana por condiciones y por situaciones que hacen a través de sus estudios. Entonces eso es lo que queremos potenciar. No quiero decir que todo el mundo tiene que estudiar carreras técnicas y tecnológicas, como también no quiero decir que todo el mundo puede estudiar carreras liberales, como el derecho, como la medicina, entre otros. Yo creo que debe haber oportunidades para todos, de poder escoger ciertos mecanismos, ciertas carreras y ciertos procesos. Sin embargo, es por supuesto nuestra obligación como gobierno, eso lo dice la Constitución, pero también de las universidades públicas y privadas comenzar a ofertar carreras que los ecuatorianos puedan acceder. Elías, cambiemos de tema porque nos quedan pocos minutos para esta entrevista. Hablemos un poco del tema del recorte del presupuesto para las universidades. Habría, pues como se ha informado, un recorte presupuestario. Son en realidad 4 las universidades a las que se les va a recortar. Está la Central, la Universidad de Guayaquil, la Politécnica y se me va la cuarta universidad. Creo que es la ESPOL. Ya, Sí. De acuerdo a esto, se les haría un recorte a ellos en sus presupuestos, pero se lo hace con la finalidad de repartir de mejor manera ese dinero, ese presupuesto en otras universidades, en otras instituciones, tomando en cuenta qué parámetros.
Bueno, en primer lugar, lo más importante es que cuando muchas de las universidades y el presupuesto de las universidades vienen del Fondo para la Educación Superior, que sale de la recaudación del IVA como tal. Entonces, cuando tenemos una recaudación baja, por supuesto que debemos adaptar las condiciones para poder atender a todos los centros de educación superior en esas condiciones de recaudación baja. Esperamos que la ley de crecimiento económico se aprueben y poder mejorar este contexto. Y tal vez ya no hacer una reducción de esas características, sino reducir menos o tal vez equiparar las Pero condiciones. ¿cómo mejorar en un Estado de Derecho si reducimos el presupuesto para las universidades cuando lo que necesitamos es educación de calidad para poder sobresalir también? Y sobre esa educación de calidad, históricamente las universidades que menos presupuesto han recibido son las universidades que no quedan en Quito y Guayaquil, como tal. Ustedes lo conocen perfectamente. Son universidades que no han tenido presupuestos, que han tenido presupuestos bajos o incluso se les bajaba a esas universidades del presupuesto. No estoy defendiendo el hecho de que las universidades se tienen que quedar sin plata, al contrario. Las universidades tienen que tener todo el presupuesto necesario. Sin embargo, también creo que hay que entender que hay universidades que en el ejercicio fiscal no han cumplido con el parámetro de acabar los recursos o del ejercicio de ¿cómo se llama? Y tienen que devolver. Y tienen que, evidentemente, Ahora, que no solo a las universidades les pasa, sino a las entidades del gobierno nacional, las entidades públicas. Cuando no gastas todos los recursos, evidentemente tienes que devolver. Y además se hace el análisis del presupuesto y uno dice, bueno, el próximo año este es el presupuesto. Sobre eso, justamente la SPOL ha enviado un comunicado diciendo que que está considerada como la mejor universidad pública del país y ha deshecho un poco ese argumento de lo que estábamos hablando este momento acerca de la subejecución presupuestaria. Ellos en ese comunicado ellos aseguran que ellos sí han ejecutado el 90% del presupuesto y que hasta el próximo mes de diciembre ellos ya tendrían prácticamente terminado su presupuesto, simplemente faltaría un 3% aproximadamente por ejecutar, y de hecho de ese 3% lo que dicen y le dan la responsabilidad es al sistema de contratación pública. Dice que no podrían terminarlo por el retraso en el sistema que existe de contratación pública. Entiendo que el secretario de Educación Superior mantuvo conversaciones con todos los rectores justamente para mirar estos hechos, desestimar, aclarar, coincidir en esto. Es la primera vez que también hay un ejercicio muy responsable de el poder determinar por qué se bajan estos valores y discutirlos con la fuerza que se requiere. No quiero decir que el gobierno no lo ha venido haciendo tradicionalmente. El anterior año, por ejemplo, cuando hubo este proceso de reducción inicial que se pretendía, las universidades se pronunciaron en contra y por supuesto no se tomó la decisión. En este caso, este año se hizo un ejercicio inicial de socialización y no de recién. O sea, no estamos hablando que hace una semana se hizo este ejercicio, sino que ya hace 2 meses ya se Es decir, esto ya se lo socializó con ellos. Ellos ya tenían conocimiento. Se venía advirtiendo incluso a sus estudiantes. A través de las federaciones estudiantiles ya se venía conversando sobre este tema y sobre lo que podía pasar si es que hay estos niveles de subejecución. Ahora, por el otro lado, el sistema de compras públicas es complejo no solo para ellos, sino para todos, pero por lo menos nos garantiza de cierta manera que los recursos sean auditados de la mejor manera y también que todos los ecuatorianos podamos conocer hacia dónde van esos recursos. Exacto, y sobre todo. Entonces no hay que justificar que sea un centro de educación superior, nada más. Yo creo que ninguna institución pública tiene patente de corso como para hacer lo contrario. Pero evidentemente hay casos que hay que seguirlos analizando y profundizando y aspiramos que el próximo año tal vez estas universidades tengan mayor presupuesto. Pero fíjese una cosa, las universidades que dependen del gobierno, que son las emblemáticas, como Yachay, como la UNAE, como la Universidad de las Artes, sí tienen recursos, sí tienen reducción de presupuesto, por supuesto, pero ¿por qué razón? Por ejemplo, la Universidad de las Artes. Porque lo que se hizo es que ya no se ponen recursos para la construcción de un edificio que ellos ya terminaron de construir. Entonces hay estas condiciones en estos centros de educación. Sin perjuicio de aquello, creo que esta es la primera vez en el Ecuador que se está haciendo un ejercicio equitativo de entrega de recursos a las universidades, porque si no hay recaudación del IVA,
lo más fácil hubiera sido recortar a todas las universidades en el país. Bueno, en todo caso, sí, Elías, le agradecemos por habernos acompañado. Esperamos que no se afecte la calidad de la educación, como lo decía hace un momento Diana, de estas 4 universidades, y que a la vez, como usted dice, se dé una oportunidad también de crecimiento y de mejoramiento a otras universidades, y con esto a otros estudiantes que también pues tienen el derecho de recibir mejores oportunidades de crecimiento. El control, sobre todo, señor secretario, en cuanto a la distribución de este presupuesto. No estarían de más vedurías que estén vigilantes de cómo se gasta estos fondos públicos en las universidades. La primera veduría que está ratificada incluso por la Ley de Participación Ciudadana son las federaciones estudiantiles. Entonces creo que esa es la primera línea de fuego, y yo invito a los estudiantes de las universidades a hacer un ejercicio de revisar también qué es lo que está pasando, no buscando conflictos, sino acompañando este proceso para que la ejecución sea primordial. Y la principal preocupación de los jóvenes en el Ecuador, perdón la interrupción, es el acceder al sistema de educación superior. También es un reto que las universidades comiencen a establecer más cupos para que los chicos puedan entrar al sistema de educación superior. Creo que ahí el gobierno va a reconocer mucho más el aporte del sistema de educación Listo, superior. con esto sí finalizamos. Le queremos agradecer. Gracias. Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, gracias por acompañarnos aquí en este espacio. Muy amables.